Hola, mi nombre es David Calderón Hernández y este es mi examen de regularización para el parcial número 1 de la materia de costos empresariales. Como introducción podemos decir que la contabilidad de costos es una disciplina que se enfoca en la identificación, medición y registro de los costos asociados con la producción y comercialización de bienes y servicios. Esta disciplina es fundamental para las organizaciones ya que les permite tomar decisiones informadas sobre la gestión de sus recursos, la fijación de precios y la evaluación de su desempeño. En la actualidad, los organizadores enfrentan un entorno competitivo y dinámico en el que la gestión eficiente de los costos es crucial para mantener la competitividad y alcanzar los objetivos. La contabilidad de costos proporciona a las organizaciones la información necesaria para tomar decisiones estratégicas y operativas, como la inversión en nuevos proyectos, la expansión de la capacidad productiva o la reducción de costos. La contabilización y control de los elementos del costo es un aspecto fundamental de la contabilidad de costos. Los elementos del costo, como los materiales, la mano de obra y los gastos generales, son los componentes básicos que se utilizan para determinar el costo de los productos o servicios. Y esta contabilización y control de estos elementos es crucial para garantizar la exactitud y confiabilidad de la información contable. Y bien, la primera tarea que se nos encomendó o actividad que se nos dejó en esta materia de costos empresariales fue revisar una bienvenida. En esa primera clase que tuvimos se nos informó los criterios de evaluación, los cuales consistían en un 45% eran las actividades y tareas, 40% valía el examen parcial y la participación valía un 10%, mientras que el portafolio 5%. Se nos avisó desde ese punto, desde ese momento, que teníamos que entregar el portafolio final para diciembre con ciertos criterios también a considerar, como lo era, por ejemplo, portafolio número 1, pero con número romano, solo por poner un ejemplo de uno de los criterios que se iban a evaluar para la entrega final del portafolio. También se nos explicó que tendríamos clase cada sábado de 8 de la mañana a 12 p.m., cosa que se cumplió, a excepción de los días festivos, evidentemente. Y además se nos dio a conocer cómo se iba a evaluar cada uno de los criterios, cómo estaban conformados, lo que era la evaluación parcial, la participación en clase y los portafolios. No solo eso, sino también se nos pidió cómo era nuestro compromiso como estudiantes y la presentación de la maestra también acudía a esto mismo, cómo nosotros podíamos evaluarla a ella. Entonces, para esta primera actividad lo que tendríamos que realizar era imprimir estas hojas y firmarlas todas para darnos como enterados y que estábamos de acuerdo con lo que se nos iba a evaluar. También, por supuesto, se nos dio a conocer por qué medios nos podremos comunicar con la maestra en caso de ser necesario y cómo íbamos a trabajar por los medios de la plataforma Teams. Antes de comenzar con los trabajos en forma, también se nos pidió realizar el temario que conformaba toda la materia, todo este semestre, por medio de un mapa conceptual para ir conociendo los puntos que íbamos a tener en cuenta. Y esa fue nuestra primera actividad antes de comenzar con las unidades. La primera unidad vista fue Introducción a la contabilidad de costos. La primera tarea que llevamos a cabo fue conocer los tipos de costos, investigar cómo estos se distribuyen, sus características y algunos ejemplos, solo para recordar que estaban divididos entre costos fijos, costos variables, costos de operación, directos e indirectos. Esas eran las primeras 5 clases que vimos. Los costos fijos son aquellos que no varían con el nivel de producción o venta, como la renta, los salarios fijos y los intereses. Los variables son aquellos que varían directamente con el nivel de producción o ventas, como los costos de materiales, mano de obra y servicios. Mientras que los costos de operación son aquellos que se incurren para mantener la operación de la empresa, como los costos de mantenimiento, reparación y energía. Los costos directos son aquellos que se pueden identificar como que están directamente relacionados con el producto o servicio, como los costos de materiales y mano de obra. Y por último, los costos indirectos son aquellos que no se pueden identificar directamente como un producto o servicio específico, como los costos de administración, ventas y distribución. Esta fue como que nuestra primera introducción a los tipos, en general, la materia de costos empresariales.
Y bien, para nuestra segunda tarea tenemos que buscar ejemplos de esos mismos costos. Por ejemplo, de costos fijos podríamos haber mencionado la renta de oficinas o fábricas, los salarios fijos de empleados administrativos, intereses de préstamos o deudas, gastos de seguros y los gastos de mantenimiento de equipo y maquinaria. Esos eran los gastos fijos. Después teníamos también, por ejemplo, los costos variables, donde se pueden encontrar los materiales, suministros, la mano de obra directa, donde también se pueden encontrar los salarios, los gastos de energía y servicios públicos, gastos de transporte y distribución, costos de envases y embalajes. Después teníamos los costos de operación. En estos podríamos encontrar lo que eran los mantenimientos de equipo y maquinaria, el mantenimiento de esos mismos equipos, la energía y servicios públicos, gastos de agua y servicios de limpieza. Para después entrar en lo que eran los gastos directos, en donde encontrábamos los costos de materiales y suministros que se usaban para llevar a cabo la producción del artículo que estaba fabricando la empresa, la mano de obra directa de ese mismo producto, específicamente gastos de envases y embalajes, y también se podría encontrar como los costos de transporte y distribución. Y luego estaban los costos indirectos, donde están los gastos de administración, gastos de ventas, gastos de distribución, gastos de investigación y desarrollo e incluso la capacitación de los empleados. Después de conocer los tipos de gastos, pasábamos a la unidad número 2, que era la del control y contabilización de los elementos del costo de producción. Y bien, nuestra primera tarea aquí era conocer lo que eran los métodos de inventarios o la evaluación de inventarios, que eran el método PEPS y el método WEPS. El método PEPS se conoce como primeras entradas, primeras salidas. Es un método de evaluación de inventarios que consiste en asignar el costo de los artículos más antiguos, es decir, esas primeras entradas, a los artículos que se venden o se retiran del inventario, primeras salidas. Eso significa que el costo de los artículos más antiguos se reconoce como costo de ventas o gasto en el momento en el que se venden o se retiran del inventario. Por su lado, el método WEBS, últimas entradas, primeras salidas, es un método de evaluación de inventarios que consiste en asignar el costo de los artículos más recientes, es decir, las últimas entradas, a los artículos que se venden o se retiran del inventario, las primeras salidas. Esto significa que el costo de los artículos más recientes se reconoce como el costo de ventas o gasto en el momento en el que se venden o se retiran del inventario. En esta tarea también tenemos que encontrar las diferencias más importantes entre PEPs y WEPs. Por ejemplo, el método PEPs asigna el costo de los artículos más antiguos a los artículos que se venden o se retiran del inventario, mientras que el método WEPs asigna el costo de los artículos más recientes. Esa es su principal diferencia, pero también podemos decir que el método PEPs puede ser más adecuado en entornos de inflación, ya que asigna el costo más bajo a los artículos que se venden o se retiran del inventario. Por otro lado, el método WEBS puede ser más adecuado en entornos de deflación, ya que se asigna el costo más alto a los artículos que se venden o se retiran del inventario. Además, también tenemos que identificar las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. Por ejemplo, dentro del método PEPS, sus ventajas podrían ser la simplificación del proceso de evaluación, es decir, es fácil de implementar y de mantener. También está su menor complejidad en la contabilidad, ya que no se requiere la identificación de los artículos individuales, además de que mejora la liquidez. El método PEPS puede mejorar la liquidez de la empresa ya que se reconoce el costo de los artículos más antiguos como costos de venta o gasto. Dentro de sus ventajas es que no refleja el valor real de los inventarios, además de que puede generar pérdidas o ganancias no reales, no es adecuado para entornos de inflación como se dijo anteriormente. El WEBS, al contrario, refleja el valor real de los inventarios, ya que se asigna el costo de los artículos más recientes a los artículos que se venden o se retiran del inventario. Estos no generan pérdidas o ganancias no reales. Esto quiere decir que se reconoce el costo de los artículos más recientes como costos de venta o de gasto, y es adecuado para entornos de inflación. No obstante, es más complejo que el método PEPS, requiere más recursos y tiempo y además puede ser más difícil de implementar, ya que requiere la identificación de los artículos individuales y la asignación del costo de los artículos más recientes. Uno de los últimos trabajos fue la participación en clase, la cual constaba en contestar la pregunta: ¿por qué es importante que la organización registre sus costos e identifique su clasificación? Mi respuesta en ese momento era que un registro eficiente de costos permite conocer y determinar el valor del producto o bien para fijar futuros precios. Esto ayuda a gestionar la inversión de los recursos económicos. Además, esto nos ayuda a tomar decisiones informadas, mejorar el costo de gestión financiera para controlar los gastos, presupuesto y planificación, además como que nos ayuda a cumplir
con las normas y regulaciones que muchas veces se encuentran en las organizaciones. Y que ayuda también a mejorar la competitividad, ya que esta clasificación nos ayuda a generar un análisis de la competencia y a desarrollar estrategias que permitan a la organización mantenerse competitiva en el mercado. En resumen, registrar y clasificar los costos es fundamental para que las organizaciones puedan tomar decisiones informadas, mejorar la gestión financiera, cumplir con normas y regulaciones y mantenerse competitivas en el mercado. A partir de su clasificación, se conocen las áreas donde se generan determinados costos. Con ello se logra un control planificado que a priori dará los resultados para comprarlos con los objetivos fijados inicialmente. Y ya por último, nuestra última tarea en este primer parcial era dar contestación a un cuestionario. Este cuestionario, desde mi punto de vista, funcionaba a su vez como una especie de resumen general de lo que se vio en todas estas clases que abarcaron la unidad 1 y 2, es decir, este primer parcial, puesto que todas las preguntas, sus respuestas se encontraban en el material que la maestra nos otorgó desde un principio, es decir, esas diapositivas que ya están dentro de nuestros portafolios de la unidad 1 y la unidad número 2. Así pues, la contabilidad de costos es una disciplina fundamental para las organizaciones que buscan mejorar su competitividad y aumentar su eficiencia. La identificación, medición y registro de los costos asociados con la producción y comercialización de bienes y servicios permiten a las organizaciones tomar decisiones informadas sobre la gestión de sus recursos, la fijación de precios y la evaluación del desempeño. La contabilización y el control de los elementos del costo es un aspecto crucial de la contabilidad de costos. La exactitud y confiabilidad de la información contable dependen de la correcta identificación y medición de los costos, así como de la contabilización y control de los elementos de dichos costos. En última instancia, la contabilidad de costos es una herramienta esencial para las organizaciones que buscan lograr el éxito y la sostenibilidad en el largo plazo.